El Río Grande de la Magdalena nace en el páramo de Las Papas, en la laguna de la Magdalena, al suroccidente del país, con 1.540 kilómetros de largo y 750 metros de ancho en sus tramos más amplios, a 3.685 metros de altura sobre el nivel del mar. El Río de la Magdalena recorre gran parte de la geografía colombiana, llevando en su cauce historias, generando vida y sirviendo para la actividad económica de más de 11 millones de colombianos que habitan a lo largo de su cuenca. Los ancestros, que habitaban sus riberas, en la parte baja lo llamaron Yuma o Río Amigo, en la parte media Arli, Río del Pez, y en la parte alta Huacajayo, Río de las Tumbas. Luego el conquistador español, Rodrigo de Bastidas, lo bautizó como hoy se conoce, Río Grande de la Magdalena. Los tres nombres dados por nuestros ancestros muestran realmente lo que ha sido el río: vida, fuente de sustento y tristemente corredor de muertes. El Río Grande de la Magdalena ha sido dentro de la historia colombiana símbolo de progreso y elixir de abundancia. Fue el medio de comunicación que forjó en gran parte el desarrollo del país de una manera inusitada, de adentro hacia afuera, diferente a la mayoría de las naciones que iniciaron su expansión a partir de las costas, y ha sido por muchos años el vínculo de otras culturas socioeconómicas con Colombia. Desde los primeros tiempos de la colonia, el Río Grande de la Magdalena comienza a ser una importante vía de comunicación y se constituye en el principal medio para la movilización de mercancías, que en esa época eran canoas, balsas, bongos y champanes, que servían de medio de transporte a lo largo de la geografía colombiana, llevando progreso a todas las regiones, pues el buque de vapor solo llegó en 1875. Pero este río, que es y ha sido siempre una de las principales arterias de la economía colombiana, actualmente se encuentra contaminado y enfermo, en alto riesgo de desaparecer y de convertirse en una amenaza para la biodiversidad y la salud. La basura a uno le toca botarla al río porque igualmente no se puede tener en la casa ni botarse a patios porque no hay patios a dónde botarla. Nosotros siempre la recogemos y la botamos al río. Diariamente, el deterioro de sus aguas y por ende la destrucción de su biodiversidad se hace más grande y evidente la tala constante de árboles, los incendios forestales, la alteración del equilibrio dinámico del río, la sustracción de tierras ribereñas y el drenaje de fluidos tóxicos están acabando con la vida del río y con el sustento de millones de familias que habitan sus riberas. Y voy a recordar en este momento cómo era el río Magdalena en el momento que yo llegué, porque yo aprendí a nadar en estas aguas y en esa época el río tenía gran variedad de peces. Propiamente uno, cuando estando en una canoa con un pedazo de vísceras de peces, uno podía coger barbudos, hasta capaces por las barbas. Las lanchas pesqueras venían desde La Dorada a llevar toneladas de bagre, porque se pescaba era cantidad de bagre. El bocachico solamente se escogía el más grande. Los demás peces pues no tenían con mucha acogida. Pero ahora ha cambiado la situación. Ya los peces escasean. Los peces que antes no los consideraban comestibles, ya hasta se los comen sin ningún problema. Desaparecieron las lanchas pesqueras, también desaparecieron las lanchas que llevaban a los colonos a llevar los productos agrícolas a los mercados, a llevar herramientas para abrir fincas a lo largo de este río Magdalena. Cada poblado guarda una relación común. Cuentan con los más hermosos paisajes y el más cálido trato de sus gentes, pero con las mismas lamentaciones propias de la vida contemporánea. Es difícil para el visitante casual
separar dos sentimientos en una misma visión, ver las bondades de la naturaleza expuestas 360 grados y a la vez observar el confinamiento en el que está inmersa la población. Además, existe una grave problemática durante todo su recorrido: el uso inadecuado de los recursos naturales, inundaciones, sequías, contaminación, pobreza, tensiones sociales, deterioro ambiental, baja conciencia ambiental, ausencia del Estado, planificación desarticulada, asentamientos en áreas de riesgo, crecientes demandas de agua para otros usos como el agrícola, niveles considerables de sedimentos, cuencas hidrográficas deterioradas, inadecuadas prácticas de minería, cultivos en laderas y pendientes fuertes, cultivos ilícitos y pastoreo en zona de ladera, entre otros, han afectado al Río Grande de la Magdalena, siendo uno de los problemas más graves la contaminación generada por uno de sus afluentes, el río Bogotá. Hoy en día, el Río Grande de la Magdalena arroja aproximadamente 200 millones de toneladas de sedimento al año en el Mar Caribe, según revelan los estudios adelantados por la Corporación Autónoma Regional del Magdalena, Cor Magdalena. La magnitud y concentración de las actividades de los pobladores y la alteración generalizada de la estructura básica de muchos de los sistemas naturales asociados a la cuenca hidrográfica del Río Grande de la Magdalena han afectado y disminuido su capacidad productiva, limitando sus potencialidades de uso y desarrollo, ofreciendo un panorama preocupante. Si no se detienen estos procesos de deterioro, se fortalecen las acciones de recuperación, se protegen aquellos sistemas naturales no intervenidos y se manejan y aprovechan dentro del marco de la sostenibilidad, nos quedaremos sin río, sin sustento y sin vida. Ahora la pregunta es, ¿cómo pueden estas aguas seguir siendo fuente de vida para más de 11 millones de colombianos? El río Magdalena suministra agua a 11 millones de colombianos. No obstante, es el vertedero por excelencia de aguas residuales, químicos agropecuarios y desechos tóxicos. Sin embargo, y pese al gran caudal que ofrece, muchos acueductos municipales actualmente no lo están utilizando debido a sus características físico-químicas y bacteriológicas, las cuales exigen de un tratamiento completo, personal calificado y con experiencia que garantice la potabilidad del agua. Pese a ello, la necesidad y la falta de alternativas hacen que muchos habitantes ribereños la utilicen sin tratamiento, afrontando los problemas de salud que ello representa. ¿Qué recuerdo del río? Cuando nos tocaba lavar, que nos tocaba cargar piedras o una tabla, nos tocaba aclarar el agua con alumbre o con pencas para poder uno lavar, porque cuando eso no teníamos ese acueducto que de agua como la que hay ahora. Otra de las razones por las cuales no se utiliza el agua del río Magdalena se debe a que las zonas urbanas están ubicadas a la misma cota del río. Esto implica realizar inversiones en sistemas de bombeo continuo o de captaciones por gravedad, con conducciones demasiado largas, además de los costos elevados de tratamiento por insumos químicos y energía. La Municipalidad de Puerto Berrío, ubicada en el Magdalena Medio antioqueño, al nororiente del país, tiene el gran privilegio de ver pasar el Río Grande de la Magdalena y de poderlo utilizar para su beneficio. El Río Grande de la Magdalena sirve de afluente para proveer de agua potable a una población cercana a los 45.000 habitantes de Puerto Berrío. La pesca, el comercio, el transporte y el agua potable hacen parte importante de esta región y de sus pobladores. El río Magdalena, pues una maravilla, porque ahí sale el sustento de uno para la comida, para los alimentos, para todo, mejor dicho, empezando por el agua, porque no, desde ahí dimos, cuando no hay más de acueducto nos toca tomar de ahí. Pero, ¿cómo se logra que Puerto Berrío
tenga agua potable con agua del río Magdalena? Desde el inicio de operaciones en el año 1997, Conhidra ha puesto al servicio de la comunidad del municipio de Puerto Berrío toda su experiencia y profesionalismo para garantizar el suministro de agua potable con los más altos estándares de calidad. La responsabilidad con la calidad del agua ha significado para Conhidra el compromiso con la salud y el desarrollo de las comunidades. Conhidra, gestores de servicios públicos.